No entiendo, Joe. ¿No hay rastros de ese carnero por aquí? Parece que caminamos en círculos y sin rumbo. Sí, no hemos tenido suerte. Tengo congeladas las botas. Oh. Esta no quiere salir. ¡Ah! ¡Eres un idiota! ¡Tú te lo buscaste! ¿De qué hablas? ¡Tú sabes de lo que hablo! ¡Ay! ¿Pero qué te sucede? ¡Te daré una lección por esto! Espera hasta que sepa la razón. Pude dispararle perfectamente y tú lo estropeaste. ¿A quién? Al viejo carnero que estamos siguiendo. Oye, Joe, ¿estás seguro de que no te diste un golpe en la cabeza? Lo tenía en la mira. ¿Dónde? Ah, ya está. Míralo, ya se va. ¿Te ríes de mí? De ti no, de nosotros. Hemos seguido ese carnero durante 2 semanas y no lo habíamos visto. ¿Sabes por qué? Porque todo este tiempo nos ha seguido. Vamos, es hora de regresar. ¿Podemos quedarnos un día más? Si tú quieres, quédate. Pero regresaré la próxima primavera para sacar tu cuerpo congelado de la nieve. Bueno, nos iremos mañana en la mañana. Sí. Mientras tanto, prepara algo de comida para tu hermano mayor antes de que me muera de hambre. Bien, tocino y habichuelas en camino. Hoy presentamos La Última Cacería. ¡Indios! ¿Te encuentras bien, Joe? Estaré bien cuando mis oídos descansen. Ve a ver al indio. Bueno, nuestra última reserva de municiones es fumo. Oye, Josven. Mira. Shoshone, ¿verdad? Sí. La cinta en la cabeza es Shoshone. Está congelada. Prepararé café. ¿No le alcanzó alguna bala, o sí? No, ella está bien. El café le ayudará. Olvídalo. ¿Que lo olvidé? ¿Por qué? Joe, ella va a tener un bebé. Y pronto.
¿Viste algo? No, nada. Subí hasta esa cima y no vi nada en kilómetros. No tiene sentido, Joe. Una mujer en su condición debe estar cerca de su tribu. A menos que se haya perdido y la hayan dejado. No, no está perdida, Jos. ¿Por qué lo dices? Por las huellas de venado que siguió. Cada vez que se desviaban seguía hacia el sur o hacia el este. Ella huyó. Sureste. Pero la llevaría al territorio Paiute. Tal vez su tribu quiera algunos cueros cabelludos. No creo que esa sea la razón. Los Shoshone son demasiado listos. No se arriesgarían a quedar atrapados en las montañas, sabiendo que va a nevar. ¿A dónde se dirigía? ¿Qué hay hacia el sureste? Nada excepto Virginia City. ¿Virginia City? Ujú. Bueno, la fiebre está bajando. Sí, ya se ve mejor. Sí. Y una cosa es segura. Está por dar a luz y necesitará una mujer que le ayude en el parto. ¿Estás seguro que no hay señales de su tribu, ni humo, ni huellas, ni nada? No. Si quisiera seguirnos hasta la parte oeste de Kansas City, solo tendría que seguir nuestro olor. No te referirás a mis guisados. Eso huele mal, ¿qué es? Raíces silvestres y habichuelas. ¿Habichuelas? Sí, Es forraje para el ganado. sí. Es la cena, hermano. De hecho, será nuestra comida hasta que regresemos a casa. No. Conseguiré algo para mí. No irás. Tenemos que ahorrar municiones para cualquier emergencia. Pero, Jos, no comeré forraje para el ganado. Comes filetes, ¿cierto? Claro, pero ¿qué tiene que ver? Con eso apreciarás por lo que tienen que pasar las vacas. Toma, come con gusto, hermano. ¿Tengo que hacerlo? No tienes que hacerlo. Pero si no, morirás. Sabe un poco dulce. Claro. Tendré que acostumbrarme al olor. Oye, necesito un poco de agua. No la tires. No muevas tanto la taza. Beba, un poco de esto le hará bien. Por favor, nadie le hará daño. Vamos, beba un poco de agua. Eso es. Eso es. Aumenta su pulso. ¿Crees que no se entienda? Si no nos entiende, estaremos en problemas. Me llamo Joe Cartwright. Y él es mi hermano Jos. Mucho gusto, señora. Somos de Virginia City. Es a donde se dirigía, ¿cierto? ¿Dónde está su tribu? Señora, dígalo, por favor. Necesitará ayuda muy pronto. Es inútil. No nos entiende. ¿O no quiere? Bien, ayúdame a levantarla para que coma un poco. Sí. Vamos. Ponlo aquí. Bien. Tome. Es comida india. Vamos, coma. Es una testaruda. Ahórrate esas palabras para ti mismo. Por si no lo sabes, tenemos una gran carga en nuestras manos. Es comida buena, comida india. Le dará fuerza. No es bueno que haga esto. Es por su bien, por el bien del bebé.
Eso es. Tiene que comer despacio para que el niño se acostumbre a eso. Eso es. ¿Viste sus ojos cuando mencionaste al bebé? Sí. Entendió cada palabra que dijiste. No lo sé. Cualquier mujer embarazada entendería esas palabras. ¿Ella sabrá que va a dar a luz? No sabe. ¿Y qué esperamos? Hay que llevarla con un doctor o una partera antes de que sea tarde. Ya es demasiado tarde, Joe. Esa mujer morirá si la movemos de aquí, por eso debemos permanecer con ella. ¿Cómo sabes que morirá? No eres doctor para asegurarlo. Conozco mucho sobre las hembras. De caballos y vacas, tal vez, pero no sabes nada de mujeres. Es mejor que nada. Siempre se aprende algo nuevo. Debe haber otra forma. Sí, sí la hay. ¿Podemos dejarla aquí? Tal vez alguien pueda encontrarla. Tal vez. Bueno, nosotros no somos responsables. No pedimos encontrarnos con ella. Claro que no. Y no podemos dejar nuestro trabajo. Así es. Jos, ¿Qué? ¿has visto nacer a un bebé? Sabes que no. ¿Qué tan pronto será? No lo sé. Tal vez hoy, mañana, la siguiente semana, no lo sé. Espero que la gran nevada se atrase. Sí. Quédate ahí quieto. Quédate ahí quieto. No, no irás. Tenemos que ahorrar municiones para cualquier emergencia. No ahorraré nada. ¡Joe! ¿Por qué hiciste eso? Te dije que ahorraras municiones. Dile al carnero vigilante que deje de sonreírme allá arriba. Pero, hermano, ¿estás seguro que no sufres de alucinaciones? No he visto que estés usando tu sombrero para el sol. No lo necesito, tengo hambre. He estado todo el día recogiendo habichuelas y mira lo que uso como recipiente. Debes juntar más que ese sombrero. ¿Acaso tengo que hacerlo yo todo? Olvídalo. Los arbustos están limpios. Una manada de venados estuvieron aquí anoche. Hay huellas por todos lados. Demonios. No hemos tenido mucha suerte. Bien, regresemos al campamento. Quiero que me ayudes con la India. No me digas que ya va... No es lo que piensas. Aún no sucede. Vamos. La siguiente no escaparás. Oye, está muy cómoda. ¿Por qué nunca me hiciste algo así? Cuando estés esperando, házmelo saber. Tráeme esos leños que están ahí. ¿Estos? Sí. Ten. ¿Y para qué los quieres? Son para que se sostenga cuando inicie el trabajo de parto. Clava uno ahí y que pueda alcanzarlo. Espero que haya traído algunas hojas medicinales con usted, señora. Nosotros no sabemos cómo asistir a un parto. Es muy delicado. Trae la pala. Cava un agujero ahí que sea profundo para poner carbón caliente. ¿No podemos calentar el agua afuera? Sí, lo haremos. Esto es para quemar hojas de salvia. ¿Hojas de salvia? ¿Y para qué rayos son? Bueno, yo qué sé. ¿No lo sabes? Entonces, ¿para qué las quieres?
Porque escuché una vez que un indio le dijo a papá que las mujeres Shoshone siempre las usan. ¿Qué más escuchaste? Bueno, necesitamos pieles de liebre para cubrir al bebé cuando salga. Ujú. ¿Y después? Después buscaremos un álamo de Virginia en alguna parte. ¿Quieres un álamo de Virginia? Sí, uno con corteza seca. Un álamo de Virginia con corteza seca. Sí, debemos cortar un poco de corteza y pulverizarla finamente. Buscar un álamo con corteza seca y pulverizarla finamente. No sabemos qué hacer con eso, ¿sí? Sí, talco para bebé. Necesitamos talco para bebé, ¿cierto? Sí, correcto. No hay bebé sin talco para bebé. ¿A dónde vas? Sé dónde hay corteza de álamo para hacer talco de bebé para el bebé. Espera. Tengo a uno en la mira. Ahorra municiones. ¿Te importaría mojarte un poco? Prefiero morir de neumonía que de hambre. Bien, juntaremos unas ramas. Nos acercaremos con cuidado por el agua para que no levanten el vuelo. Muy bien. Parece que no quiere comer. Te dije que no pusieras muchas nueces en su sopa. Las nueces son nutritivas. ¿También el pato? No tiene fuerza para tragar la sopa. ¿Cómo esperas que come el pato asado? En un momento empezará la lección. Oye, Jos, Sí. ¿cuánto habrá caminado antes de llegar aquí? El territorio Shoshone está a 300 kilómetros al norte. Tal vez viajaba con su esposo y tuvo algún accidente. No es tan simple. Por alguna razón, tiene que llegar a Virginia City. ¿Cómo lo sabremos si ella no quiere hablar con nosotros? Ten. Come, pato. Mañana pondremos trampas para liebres.
Oye, Jos. Sí. El agua amaneció congelado esta mañana. Vi a una manada de venados dirigirse al paso. No me sorprendería que ella también se fuera. ¿Y por qué habría de irse si tiene todo? Un espacio, mucha comida, 2 tontos que están a su servicio. No creo que tenga prisa. ¡Indios! Deberías guardar eso. Puedes matar a alguien. Hubieras visto tu cara como clavado en una espina de un puercoespín. Oye, ¿la mujer tiene sentido del humor? No te quedes ahí parado. ¡Trae la salvia! ¿Dónde está la salvia? ¿Qué salvia? La salvia que deberías traer para quemarla. Me dijiste que tú la traerías. ¿Tengo que hacerlo todo? ¿Por qué gritas? Si quieres salvia, irá a conseguir un poco. ¡No irás! Trae agua hervida. Yo iré con ella. ¿Está bien? Deprisa. ¿Por qué? ¿Por qué cambias de opinión? Primero salvia, después agua hervida, álamo en polvo para el talco del bebé. Aquí está el agua. Ponla ahí. ¿Estás asustado? Sí, pero no creo que tanto como ella. Baja el rompevientos. ¿No habías visto a un bebé recién nacido? Bien. Llévalo cerca del fuego. Sujétalo con mucho cuidado. Que no caiga su cabeza. Con precaución. No vayas a tropezar con algo. Mi pequeña hija, ¿está bien? ¿Habla mejor español que yo? Por favor, dígame. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Ella se encuentra bien? Su bebé está muy bien. Es tan bonito como un bello amanecer. Pero no es una ella. Es un él. ¿Qué sucede? Pensé que todas las mujeres Shoshone ofrecían su medicina a los dioses para que solo pudieran tener varones. Descanse un poco, porque tiene mucho que explicarnos. Oye, Jos. Sí. Quisiera que vieras al bebé. ¿Qué tiene de malo? Estaba bien cuando te lo di. No es nada, Jos. Solo que tiene los ojos azules. Ningún bebé indio tiene los ojos azules. El padre es un hombre blanco.
Parece que nos comimos todos los peces anoche y ninguna liebre cayó en las trampas. Tampoco picó ningún pez. ¿Ahora qué haremos? No lo sé. Ve el cielo esta mañana. Tan claro como un vaso de cristal. ¿Es una queja? En toda la semana solo he visto nieve acumulada y falta la nevada. Escucha, No escucho nada. no hay pájaros, ni viento, ni nada. Es cierto, no he escuchado nada en todo el día. Tampoco he visto al carnero. Ni un ser vivo. Papá dice que cuando no se escucha nada, la tormenta está en camino. Debemos irnos de aquí y pronto. Sí, tal vez mañana. La mujer aún no puede viajar. En todo este tiempo le hemos tenido consideraciones. No importando que no nos diga ni su nombre. Seamos caballeros y Cartwright hasta el final. Joe, no debes preocuparte por cosas que no tienen importancia. Compréndelo, olvídalo. Debe tener sus razones para guardar silencio. Voy a averiguar esas razones y todo sobre ella antes de que provoque más problemas. ¿Y cómo piensas hacerlo? Ya lo verás. No se detenga por nosotros. Yo disfruto lo que no venga de la boca de mi hermano. Ya déjale en paz, Joe. Hoss dice que habla mejor español que él. Puede jactarse de eso, pero me gustaría escucharla yo mismo. Su nombre, tal vez. Hemos sido decentes y creo que merecemos saber algo sobre usted. Por ejemplo, ¿por qué se dirigía a Virginia City? Joe, deja de presionarla. Si no quiere hablar, es asunto de ella. A mí me parece que somos parte de sus asuntos. Me quitarán el cuero cabelludo por ayudar a una fugitiva Shoshone y quiero morir sabiendo los detalles. ¿Qué te hace pensar que es una fugitiva? Mira su expresión. ¿Ahora crees que no es una fugitiva? ¿Dónde lo encontraste? Muy cerca de aquí. ¿Por qué no me lo habías dicho? Primero quería ver su reacción. Pudo estar ahí desde hace un mes. Tal vez un año. O desde anoche. ¿Viste otras señales? No. Pero tal vez se le cayó a un explorador que nos vio y regresó por su gente. No me hará sentir como un canalla. Si lo hice fue para saber si era una fugitiva. Es todo. No sabemos nada al respecto. Esto es un saco medicinal. Es tabú que la mujer Shoshone lo vea, hermano. Es por eso que reaccionó de esa manera. ¿A dónde vas? Subiré a la cima de la montaña a echar un vistazo. Lo siento. Creo que no debí mostrárselo. Pero no sabía sobre el tabú. Tiene sus razones para no responder preguntas. Creo que fue una grave ofensa.
Calma, es Jos. Prepara el caballo, nos vamos. ¿Shoshonis? No, una ventisca. Se acerca por la cordillera del norte. Te lo dije. Debemos atravesar el paso antes de que la tormenta llegue. En los últimos kilómetros he sentido que nos vigilan. Ah, es por la mujer. Nos contagió el temor. Ella presiente algo. Tal vez ese saco medicinal fue una señal. Tal vez, pero por ahora la tormenta es lo que me preocupa. ¿Cuánto falta para llegar al paso? Como 4 o 5 kilómetros. ¿Llegaremos antes de que anochezca? Llegaremos después de que anochezca. Sigue adelante, yo regresaré para echar un vistazo. Cálmese, iré por el bebé. ¡Alto! ¡Alto! El bebé está bien. Cálmese. Será mejor que descanse un poco. No hay señas, papá. Llevan una semana de retraso. Ellos siempre llegan a casa a tiempo. Jos conoce muy bien cuándo vendrá la tormenta. Algo debió pasarles. Sigamos. Bien. No pensé que te detendrías. Está durmiendo. Estaba exhausta. Nosotros también. ¿Dice algo? No. Pero no creo que sea solo mi imaginación. No puedo quitarme la sensación de que nos vigilan. Que aguardan. Sí, pero... ¿aguardando qué? ¿Somos 2 contra todos los guerreros Shoshone? Estamos en desventaja. Si están ahí, ¿por qué no se presentan? Ella puede decirnos. Bien. Si te hace feliz, yo vigilaré esta noche. Ahora come tu cena. Lo que quería, habichuelas. Son muy nutritivas. Jos, hazme un favor. ¿Cuál? No me pidas que venga contigo otra vez. Oye, yo. Joe. ¿Qué quieres? ¿Tú pusiste esto? No. Estamos en graves problemas. Te dije que nos habían seguido. ¿Qué camino tomarían? No lo sé. Pero me parece que no me gustaría averiguarlo. Levanta a la mujer y vámonos. Sí. Jos. Qué buen guardia resultaste. Espera un momento. Ningún indio pondría una manta de esta forma para engañarnos. Por alguna razón, esa mujer quiso que pensáramos otra cosa. Eso explica el cuchillo y esas huellas. Debieron estar una docena de Shoshones aquí anoche. Ella sabía que estaban siguiéndonos.
Y por alguna razón esos indios quieren capturarla. El cuchillo es para que no nos entrometamos. Nos entrometeremos, andando. Estaban preocupados por nosotros, ¿verdad? Papá, podemos explicarlo. Estábamos a punto de regresar a casa, pero... Será mejor mostrarles, Jos. De otra forma no nos van a creer. Vengan. Vamos. No creo que hayan actuado bien. Papá, después de lo que pasamos con ella, no podíamos abandonarla ya. Solo la ayudamos para que tuviera su bebé. ¿Es todo? Actúas como si hubiéramos hecho algo malo. Alejar a una mujer Shoshone de su gente no es algo malo, sino estúpido. Pensé que irían a cazar un carnero montañero. Adam, esto es un asunto serio. Yo creo que hicimos bien en ayudarla. La próxima vez que traigan un bebé, también traigan a un lavandero. Hopsing no tiene tiempo para lavar pañales. Vengan. ¿Cómo está, doctor? Muy débil. Lo sorprendente es cómo sobrevivió el bebé sin problemas. Lo sorprendente, doctor, es ver quién lo ayudó a venir al mundo. Fue de gran ayuda. Sí, y tú solo te quejabas de todo. Mis muchachos no se han percatado de la seriedad de la situación. No saben quién es la chica o por qué su tribu la siguió para capturarla. El padre del niño tiene que ser un hombre blanco, Ben. Eso explica por qué la chica huía de su tribu. ¿Por qué arriesgar la vida de unos guerreros por un niño? No hay nada más que pueda hacer, Ben. Enviaré una nodriza para el niño. Gracias, doctor. Mi bebé. Con cuidado. Está bien. Señor Cartwright. Señor Cartwright. Venga. Venga pronto. ¿Qué pasa, Hopsing? En la India, venga. Subió la fiebre. Despierta, Adam. Dile que vaya al pueblo y que traiga al doctor enseguida.
Hija, ¿me escuchas? Envié por el doctor otra vez. Pero antes de que llegue, debes decirme quién es el padre del niño. Venías aquí a buscarlo, ¿verdad? Él debería estar contigo. Dímelo y enviaré por él. Muy bien. ¿Me escuchas? ¿Acaso no tienen consideración? ¿Por qué vienen a despertarnos tan tarde? Dile al señor Cartwright que Summer Kyle está aquí. Sí, señor Kyle. ¿Quiere hablar con algún Cartwright en particular? Ben Cartwright, claro. Summer Kyle. Hola, Cartwright. Espero que me disculpes por venir de improviso. ¿Ya conoces a Jason? Claro. Mi hijo Adam me dijo que regresaste a Virginia City. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Podemos hablar en privado? Hopsing, es muy tarde. ¿Por qué no regresas a dormir? Bueno, pónganse cómodos. Gracias. Cartwright, quiero pedirte un favor. Y esta vez no te insultaré ofreciéndote un soborno. No fue muy agradable tu última visita. Sí, tuvimos algunas diferencias, pero eran conflictos de negocios, nada personal. Sabes que siempre he sentido mucha admiración por ti. Kyle, esta vez no viniste solo para disculparte, así que ¿por qué no vas directo al punto? Entiendo que hay una mujer india aquí. Y su hijo. Así es. Cartwright. Mi hijo es el padre de ese niño. Cartwright, tú tienes hijos. Debes saber lo que sentí cuando me enteré de que Jason se involucró con esa india, Shoshone. Nos casamos. Sí, una ceremonia india. Podría llamarse un compromiso arreglado. No estoy de acuerdo, Kyle. Jason, ¿debes amar a esa chica o no te habrías casado? Así es. Aún la amo. Ella lo sabe. Por eso trató de llegar a mí. ¿Y por qué la abandonaste? Díselo, padre. Creo que puedo decidir lo que es mejor para mi hijo. Tienes razón. Tienes razón como siempre. Era imposible desde el comienzo. ¿Qué podía ofrecerle a ella que no le perteneciera a él? Incluyéndome. Mira, Ben. Envía a la India y al niño de regreso con su gente. Estoy dispuesto a pagar por su silencio. Kyle, no necesitas preocuparte mucho por la chica. La verdad, dudo que pueda avergonzarte. Ella jamás mencionó el nombre del padre del niño. ¿Entonces no lo sabías? No, no lo sabía. Creo que estaba tan enamorada de tu hijo que no quiso causar ningún problema, aunque la haya abandonado. ¿Dónde está? Arriba. Espera, Jason. Jason está muerta. ¡Jason! Kyle, ya hiciste lo que debías. Ahora déjalo en paz. El Señor es mi pastor y mi guía. Me abriga en las verdes praderas.
Me dirige en las fluyentes aguas. Restablece mi alma. Me guía en los caminos de la verdad, en su santo nombre. Mientras atraviese el valle de las sombras de la muerte, no sentiré temor, porque estará conmigo. Su mano y su apoyo me confortarán. Me sentará a una mesa en presencia de mis enemigos. Vertirá sobre mi cabeza aceite que cubrirá mi existencia. La bondad y la piedad me seguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa del Señor por siempre. Amén. 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 Cartwright, quiero a mi hijo. Látigo Rojo es muy viejo. Su única hija está ahí. Pero su línea de sangre continúa en tu hijo. Nada le impedirá llevarse al muchacho. Señor Cartwright, ¿puede darme al niño? Dígale a mi padre que voy a casa.